Es la 1:30 de la madrugada del 18 de abril de 2026. En las pantallas del Centro de Coordinación de Emergencias y Seguridad, SECOES 112 de Canarias, el parpadeo de la telemetría ha pasado de una advertencia técnica a una señal de colapso sistémico. Lo que los científicos del Instituto Geográfico Nacional, IGN, y la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, han verificado en los modelos de deformación de las últimas 72 horas, lo cambia todo. No estamos ante un proceso de erosión lento ni una crecida estacional previsible. Estamos asistiendo a una desestabilización geofísica masiva en tiempo real. En el norte de la isla de Tenerife, la saturación hídrica ha transformado la compleja orografía volcánica en una trampa de liquidez. La escala es, sencillamente, sin precedentes en la historia climática de España. Dos sistemas de depresión aislada y niveles altos, DANA, de una intensidad virulenta, se han acoplado de forma anómala sobre el archipiélago, descargando más de 1.270 litros por metro cuadrado en apenas 10 días. Para contextualizar la magnitud, representa la lluvia de casi 3 años concentrada en una ventana temporal donde el suelo, compuesto por materiales piroclásticos y capas de basalto fracturado, ya no es capaz de absorber un solo mililitro más. En la costa norte, la fuerza hidrodinámica ha arrancado cimientos de viviendas en las zonas de ladera, arrastrando infraestructuras hacia el mar y bloqueando cada vía de comunicación. Pero el epicentro del riesgo geofísico no reside en el litoral, sino 88 metros por encima de los núcleos poblacionales de Bajamar y la punta del Hidalgo. Allí, la presa de Valdecía, una estructura de materiales sueltos construida originalmente en 1906 para la irrigación de cultivos de la Corporación Frutera del Atlántico, está al borde del colapso mecánico. El embalse retiene actualmente 11.350 millones de litros de agua. Durante la madrugada, el nivel de la lámina de agua aumentó de los 24 a los 26 metros en cuestión de horas, situándose a solo 90 centímetros de su coronación. A las 5:35, las autoridades emitieron un aviso de fallo inminente para 5.500 residentes atrapados en la oscuridad. Los helicópteros de la Unidad Militar de Emergencias, UME, han operado en el límite de su envolvente de vuelo para evacuar a decenas de civiles en techos aislados. El reloj geológico se ha acelerado de forma irreversible. La infraestructura crítica de la isla está enfrentando una carga hidrostática para la que nunca fue diseñada. La secuencia del colapso comenzó con una anomalía térmica en la cuenca atlántica que alteró los patrones de circulación de la célula de Hadley. El 10 de abril de 2026, la llegada de la primera DANA, una borrasca subtropical de retroceso similar a un Kona Low, rompió el régimen de los vientos alisios que habitualmente protegen el archipiélago. En lugar de la brisa constante del noreste, el sistema succionó una columna masiva de humedad tropical directamente desde las latitudes ecuatoriales, estacionándose al noroeste de las islas. Durante 6 días, el sistema permaneció estático. Los datos de la AEMET confirman que el macizo de Anaga registró 660 litros por metro cuadrado en sus cumbres, mientras que el pluviómetro del observatorio de Izaña, a los pies del Teide, midió la cifra aterradora de 1.270 litros. Santa Cruz de Tenerife pulverizó un récord de precipitación diaria que databa de 1951. Cada estación oficial del IGN en las islas registró máximos históricos. En las cumbres de la Isla del Hierro y en las cañadas del Teide, las rachas de viento alcanzaron los 217 kilómetros por hora, mientras que cada centímetro cuadrado de suelo volcánico, una mezcla de basalto fracturado y materiales piroclásticos, alcanzó su límite de saturación hídrica. La porosidad del terreno, que habitualmente actúa como una esponja, se convirtió en una superficie de deslizamiento lubricada.
Entonces, cuando la resiliencia del terreno estaba al límite, llegó el segundo impacto. La noche del viernes 17 de abril, la lluvia regresó con una violencia renovada. No era un remanente del primer sistema, era una segunda dana independiente, alimentada por un flujo de humedad todavía más denso. A las 03:42 de la madrugada del sábado 18 de abril, el Centro de Coordinación de Emergencias y Seguridad, SECOES 112, envió la primera alerta crítica a los residentes del norte de la isla. El mensaje, redactado en términos de emergencia máxima, decía: si se encuentra atrapado, diríjase al nivel más alto del edificio. No permanezca en áticos o guardillas sin una salida directa al tejado. La situación era crítica. Para las 4:30, la lámina de agua en la presa de Valdecía había ascendido desde los 24,1 metros hasta situarse a solo 9 centímetros del umbral de evacuación forzosa de 25,6 metros. A las 5:35, el Cabildo de Tenerife emitió la orden de evacuación por fallo inminente, instando a toda la población aguas abajo de la cuenca del barranco de la Cocona a abandonar sus hogares de inmediato. A las 8:00, la AEMET elevó el aviso a nivel rojo por riesgo extremo, utilizando un lenguaje que solo se reserva para escenarios de catástrofe total. Situación particularmente peligrosa. Busquen zonas elevadas ahora. Para entender la magnitud técnica del riesgo, hay que analizar la infraestructura. La presa de Valdecía, situada en una posición estratégica sobre las poblaciones de Bajamar y la Punta del Hidalgo, es una reliquia de la ingeniería de principios del siglo XX. Construida en 1906 por la Corporación Frutera del Atlántico para regar las plantaciones de plátano y caña de azúcar, su estructura no es de hormigón armado ni acero. Es una presa de gravedad de materiales sueltos, tierra y roca compactada. Fue reconstruida apresuradamente tras un colapso parcial en 1921. Hoy, los informes de la Dirección General de Agua y Seguridad de Presas la clasifican en estado deficiente, con un potencial de peligro calificado como extremo y una evaluación de riesgo de muy alta. Su aliviadero, el canal crítico diseñado para liberar el exceso de agua y evitar que la presa sea superada por la coronación, ha sido señalado por los ingenieros del Estado como insuficiente desde 1978. Durante 48 años, ha existido un registro documentado de que esta estructura es incapaz de gestionar eventos de precipitación extrema como el actual. El análisis geofísico revela que, cuando el nivel del agua alcanzó los 24,4 metros, la estructura comenzó a filtrar agua a través del cuerpo de la presa, un fenómeno conocido como piping o erosión interna, que compromete la estabilidad estructural desde el interior. El aliviadero, superado por el caudal, empezó a descargar 5.600 litros por segundo directamente hacia zonas urbanas que ya estaban sumergidas bajo 2 metros de lodo. Las autopistas de salida, la TF5 y la carretera de San Andrés, estaban totalmente cortadas por desprendimientos de rocas y socavones. La población a la que se le ordenaba evacuar no tenía rutas de escape. El acoplamiento entre una meteorología extrema y una infraestructura privada obsoleta ha creado el escenario perfecto para un desastre que los modelos de simulación de protección civil llevan décadas prediciendo. La presión hidrostática sobre el talud de la presa ha alcanzado niveles que superan los coeficientes de seguridad estructural calculados en la última revisión técnica. No se trata de si la presa cederá, sino de cuánto tiempo más podrán los materiales compactados de 1906 resistir el empuje de 11.000 millones de litros de agua. Para comprender la gravedad de lo que está ocurriendo en este momento en el norte de Tenerife, es imperativo analizar los precedentes de la ingeniería hidráulica en España y el comportamiento de sus cuencas más vulnerables. La historia de la presa de Valdecía no es un hecho aislado, sino el síntoma de un acoplamiento sistémico entre infraestructuras obsoletas y una meteorología que ha entrado en una fase de nueva violencia. Los modelos de riesgo indican que no estamos simplemente ante una inundación, sino ante un evento de cascada catastrófica.
La estadística es implacable. En España, el último gran colapso de una infraestructura de este tipo con víctimas mortales nos remite a un paralelismo inquietante. En el año 2006, la rotura de la presa de los Álamos en la isla de La Palma, una estructura privada de dimensiones similares, provocó una onda de avenida que cegó la vida de 7 personas. Aquel desastre fue atribuido a la negligencia en el mantenimiento por parte de su propietario, un empresario local llamado Jaime Figueroa, quien tras años de litigios fue condenado por imprudencia temeraria. Ese fantasma recorre hoy las laderas de bajamar. La presa de Valdecía, propiedad de la Corporación Frutera del Atlántico, ha operado bajo un régimen de advertencias técnicas desde hace casi medio siglo. Los registros de la Dirección General de Aguas revelan que ya en 1978 se notificó formalmente a la empresa que el aliviadero de la presa era insuficiente para gestionar avenidas extremas. Desde 2009 se han emitido 4 actas de deficiencia técnica grave. La respuesta de la corporación no fue la reparación estructural, sino una propuesta técnica para ceder la titularidad de la presa al gobierno de Canarias, trasladando el coste de la rehabilitación, estimado en 21 millones de euros, al contribuyente. Mientras el reloj avanza hacia el colapso, el análisis geofísico del terreno añade una capa de complejidad aterradora. En la isla de Tenerife, el suelo no es una masa compacta, sino un apilamiento complejo de coladas lábicas, tubos volcánicos y depósitos de ceniza. La infiltración masiva de los 1.270 litros por metro cuadrado ha generado una presión de poros tan elevada que el coeficiente de fricción interno de las laderas ha caído un 40%. Esto significa que incluso si la presa resiste, el terreno sobre el que se asienta podría sufrir un deslizamiento rotacional masivo. Los sismógrafos del IGN han detectado microsismicidad inducida por la carga hidrostática del embalse. El peso de 11.350 millones de litros de agua está literalmente deformando la corteza local. Pero hay un factor adicional que está exacerbando la crisis y que nos lleva a la isla de La Palma y a las zonas afectadas por los grandes incendios forestales de Tenerife en 2023. En las áreas de Arafo y Candelaria, el suelo que fue calcinado hace 3 años ha desarrollado una capa hidrófoba. Las cenizas y los compuestos orgánicos quemados han creado una costra impermeable que impide la infiltración. Como resultado, el coeficiente de escorrentía ha pasado de un 0,2 a un 0,85. Casi el 90% del agua que cae corre instantáneamente por la superficie, transformando barrancos secos en cañones de demolición. Es la ironía más cruel de la geofísica. Las mismas comunidades que sobrevivieron al fuego en 2023 están ahora bajo alerta máxima por inundación. Los tanques de tormenta y las balsas de retención en las zonas de ladera de la dorsal de Pedro Gil están al 98% de su capacidad. Las cuadrillas de emergencia han trabajado durante 72 horas ininterrumpidas, bombeando caudales críticos para evitar que el desbordamiento arrastre los depósitos de ceniza y restos de biomasa, lo que crearía un lajar, un flujo de lodo volcánico, de una densidad tal que demolería cualquier estructura de hormigón a su paso. La vulnerabilidad es sistémica. La ciencia de la atribución climática sugiere que la persistencia de estas 2 danas consecutivas está vinculada a una anomalía térmica en el Atlántico Norte, donde la temperatura superficial del mar se sitúa 3,1 grados por encima de la media histórica de abril. Esta energía térmica es el combustible que alimenta la evaporación masiva, creando ríos atmosféricos que impactan contra la orografía canaria con una precisión quirúrgica. Lo que hace que esta situación sea particularmente siniestra es el acoplamiento de fallos. Mientras las sirenas de emergencia suenan en la costa, los ingenieros observan con impotencia una barrera temporal instalada por la Corporación Frutera del Atlántico.
un muro portátil de polímero lleno de agua colocado sobre la coronación de la presa para intentar elevar su altura útil de forma desesperada. Esa barrera de plástico es hoy lo único que separa a miles de ciudadanos de una masa de agua de 3.000 millones de galones con el potencial de liberar una energía cinética equivalente a varias toneladas de TNT. La logística de rescate se ha vuelto un puzzle imposible. Con la autopista TF5 cortada por un desprendimiento de 500 toneladas de roca en la zona de los Campeches, la evacuación por tierra es una quimera. La estadística de riesgo para infraestructuras críticas en España nunca había proyectado una conjunción de factores tan desfavorable. Una presa centenaria con deficiencias documentadas desde hace 48 años. Un suelo volcánico saturado al límite de su cohesión y un ciclo de incendios e inundaciones que ha eliminado la última línea de defensa natural de la isla. El desastre no es un evento futuro. Es un proceso termodinámico que ya está en marcha y cuya resolución depende de la resistencia mecánica de una estructura de tierra compactada en 1906. Lo que está ocurriendo sobre el terreno en el norte de Tenerife no es una inundación convencional. Es el desmantelamiento de un tejido social e industrial bajo la presión de una física de fluidos implacable. Mientras los modelos matemáticos en los despachos de geofísica analizan tensiones de corte, los ciudadanos se enfrentan a una realidad donde el tiempo se mide en centímetros de agua que suben por las paredes. Raquel Asensio, agricultora de la zona de Valle de Guerra y miembro de la Junta Vecinal del Litoral Norte, personifica el colapso de la seguridad percibida. La noche del viernes, Raquel se vio obligada a tomar decisiones de vida o muerte en cuestión de segundos. A las 23:15, encontró a su ganado caprino con el agua por las rodillas. Apenas una hora después, el agua, en su perrera elevada, diseñada para resistir escorrentías habituales, había subido con tal velocidad que sus 7 perros estaban a punto de perecer por inmersión. En la oscuridad total de un apagón que ha dejado a más de 6.400 abonados de Endesa sin suministro, su sobrino y su yerno tuvieron que adentrarse en una corriente que les llegaba al pecho para rescatar a los animales. El mensaje que Raquel envió a un contacto de emergencias a las 2:10 de la madrugada resume el aislamiento absoluto. Estamos completamente cortados. No se ve nada. Es un desastre total. Ella no es un caso aislado. A lo largo de toda la costa norte, desde Tacoronte hasta Buenavista del Norte, las familias despertaron con el estruendo de las sirenas de protección civil y tuvieron escasos minutos para decidir qué objetos de una vida entera cabían en una mochila de emergencia. El caos logístico alcanzó un punto de surrealismo trágico cuando el IES Tegueste, habilitado como refugio de emergencia primario, comenzó a inundarse a las 4:45 de la madrugada. Un total de 186 personas evacuadas y 45 animales domésticos que habían buscado seguridad allí tuvieron que ser evacuados por segunda vez en autobuses militares de la Unidad Militar de Emergencias, UME, trasladándolos a cotas más altas en el municipio de La Laguna. Un refugio de emergencia que tiene que evacuar a sus propios evacuados es la métrica definitiva de la escala del desastre. A las 8 de la mañana, la situación aérea era crítica. La Guardia Civil y los helicópteros de salvamento de la UME, los potentes Cougar y Chinook, iniciaron una maniobra de alto riesgo para rescatar a 72 niños que se encontraban en un campamento de primavera en las proximidades del Monte de las Mercedes, totalmente rodeados por una crecida que había convertido el barranco en un río embravecido de lodo y restos de laurisilva. En total, más de 236 personas han sido rescatadas en las últimas 24 horas, muchas de ellas izadas directamente desde los tejados de sus viviendas, mientras las bases de estas eran erosionadas por la corriente. Mientras esto sucede, la desconexión entre la realidad técnica y la respuesta corporativa de la propiedad de la infraestructura es total. En la mañana del viernes, mientras miles de canarios evacuaban con el agua al pecho
sin electricidad y con una visibilidad nula debido a la densidad de la lluvia, la Corporación Frutera del Atlántico emitió un comunicado oficial que ha indignado a los servicios de emergencia. La presa de Valdecía está operando según su diseño original. Es una afirmación que ignora deliberadamente los datos de monitoreo. Una presa de 120 años, construida con tierra y piedra, que ha pasado de 24 a 26 metros de carga en 6 horas y que presenta filtraciones en su paramento exterior, no es una infraestructura operando según diseño. Es una bomba de tiempo hidrostática. La ironía técnica es que el aliviadero, que debería estar evacuando el exceso de forma controlada, está descargando 5.600 litros por segundo sobre zonas urbanas ya colapsadas, lo que técnicamente significa que la presa, aunque no haya fallado mecánicamente todavía, está contribuyendo activamente a la inundación de las poblaciones situadas aguas abajo. El impacto económico ya se estima en una cifra que supera los 1.000 millones de euros, una cicatriz financiera que afectará al archipiélago durante décadas. Las fincas de Güímar, un baluarte de la agricultura canaria con 78 años de operación ininterrumpida desde 1948, han sido borradas del mapa en una sola noche. La pérdida de suelo fértil, de maquinaria y de plantaciones de plátano no es solo una pérdida de capital, es la destrucción de un ecosistema productivo. A esto se suma una crisis sanitaria en ciernes. Se ha emitido un aviso de hervido de agua para todo el norte de Tenerife porque las inundaciones han reventado los sistemas de saneamiento, provocando que las aguas negras se filtren directamente en los acuíferos y en los depósitos de agua potable. El lodo que ahora cubre las calles de las poblaciones costeras no es solo tierra. Es una mezcla tóxica de sedimentos volcánicos, hidrocarburos de vehículos arrastrados y aguas residuales. La tragedia humana tiene también nombres desaparecidos. En la isla de La Palma, donde la tormenta también ha golpeado con una furia inusitada, los equipos de rescate buscan a una mujer de 71 años, María del Carmen, que fue arrastrada por el barranco de las Angustias mientras intentaba recoger agua de lluvia con un recipiente. Testigos presenciales informan que la mujer fue engullida por una súbita crecida del caudal, un flash flood, que no le dio oportunidad de reacción. Este suceso subraya la vulnerabilidad extrema en las zonas marcadas por la actividad geológica reciente. En las laderas donde el incendio de 2023 dejó el terreno desnudo, el agua corre con una velocidad de flujo un 300% superior a lo normal. Las cuencas de retención están cerca de su capacidad crítica. En las próximas horas, barrios enteros que ya sufrieron la pérdida de sus hogares por el fuego podrían ser evacuados por el riesgo de deslizamientos de tierra. La logística de energía y comunicaciones está en jaque. Telefónica y otros operadores han reportado la caída de 14 estaciones base debido a desprendimientos que han cortado las líneas de fibra óptica que discurren paralelas a la carretera TF5. En este momento, amplias zonas de la isla dependen exclusivamente de comunicaciones vía satélite y radiofrecuencias de emergencia. La sensación en el puesto de mando avanzado es la de un reloj en marcha. Los ingenieros saben que el material de la presa de Valdecía, saturado de agua, pierde cohesión con cada minuto que pasa. La barrera de polímero instalada en la coronación está aguantando una presión de 150 pascales por encima de su límite teórico. El escenario es el de una colisión inevitable entre una meteorología de escala apocalíptica y una infraestructura del siglo XIX que el siglo XXI se olvidó de actualizar. La estadística de 2006, con las 7 muertes de la presa de Los Álamos, pende sobre el norte de Tenerife como una advertencia que nadie escuchó a tiempo. La pregunta en los refugios no es cuándo dejará de llover, sino si la montaña de tierra que retiene 11.000 millones de litros seguirá allí cuando salga el sol. A pesar de que el núcleo más intenso de la segunda dana comienza a desplazarse hacia el este, la crisis geofísica en el archipiélago canario está lejos de haber concluido.
El aviso por inundaciones de la AEMET permanece activo y los meteorólogos en el Centro de Control de Santa Cruz de Tenerife advierten a la población: no bajen la guardia. Tina Stahl, una de las principales predictoras del centro, ha sido tajante en sus comunicaciones internas con Protección Civil. El potencial de impacto por inundaciones y movimientos de ladera sigue siendo extremadamente alto. La atmósfera no ha terminado de drenar su energía. La pregunta técnica que ahora obsesiona a los ingenieros del Instituto Geográfico Nacional, IGN, no es si lo peor de la lluvia ha pasado, sino qué ocurrirá con la estructura interna de la presa de Valdecía la próxima vez que el cielo se abra, o incluso en las próximas horas de calma aparente. La realidad científica es que el suelo de Tenerife se comporta ahora como un sistema acoplado de máxima inestabilidad. Los datos de inclinometría muestran que las laderas sobre las que se asienta la presa han experimentado una deformación milimétrica, pero constante. El concepto clave aquí es la presión de poros. El agua ha penetrado tan profundamente en las capas de ceniza volcánica y basalto vesicular que está empujando los granos de roca desde dentro, anulando la cohesión mecánica. Incluso sin más lluvia, el peso de los 11.350 millones de litros de agua en el embalse ejerce una carga estática que podría inducir un fallo por fatiga de materiales en una estructura que ya tiene 120 años. La presa de Valdecía, calificada en estado pobre por los registros de seguridad de presas del estado, sigue siendo la única barrera entre una masa de agua letal y una población de 5.500 personas que hoy no tienen un lugar seguro al que regresar. El trasfondo administrativo de esta catástrofe revela una vulnerabilidad sistémica en la gestión de infraestructuras críticas en España. Tras años de negligencia documentada y 4 avisos de deficiencia desde 2009, la Corporación Frutera del Atlántico logró que el Parlamento de Canarias autorizara en 2023 la adquisición pública de la presa. El acuerdo estipulaba que el Estado pagaría 5 millones de euros por el aliviadero y otros 21 millones para las reparaciones de emergencia. La fecha límite para cerrar la transacción es el 30 de junio de 2026. Mientras ese plazo burocrático se acerca, la seguridad de miles de ciudadanos depende de un parche: la barrera de polímero de 6 metros de altura que la empresa instaló como solución temporal. Es una apuesta de ingeniería de bajísimo coste frente a una amenaza de magnitud geofísica, pero el riesgo se propaga más allá del norte de Tenerife. En la isla de La Palma, el escenario es un espejo de la fragilidad del territorio. En la zona de exclusión y los barrios perimetrales afectados por la erupción de 2021 y los incendios de 2023, la saturación del terreno está provocando el colapso de las cuencas de retención. Los equipos de emergencia en el Valle de Aridane trabajan contrarreloj para bombear agua de los depósitos que están al 99% de su capacidad. La orografía canaria, con sus pendientes extremas y su geología fracturada, no permite errores de cálculo. Cada milímetro de lluvia adicional se traduce en una energía cinética que el terreno ya no puede disipar. La búsqueda de la mujer desaparecida en el Barranco de las Angustias continúa, pero las esperanzas se desvanecen ante la violencia de un caudal que transporta no solo agua, sino bloques de basalto de varias toneladas. El futuro inmediato de la región depende de la monitorización en tiempo real. Los sismógrafos del IGN continúan detectando señales de baja frecuencia vinculadas al movimiento de fluidos en el subsuelo, un recordatorio de que las islas son organismos geológicos vivos y reactivos. La combinación de una red de infraestructuras envejecidas, un clima que genera eventos de precipitación explosiva y una gestión empresarial que prioriza la transferencia de riesgos al sector público, ha creado un precedente peligroso. Los daños, que ya superan los 1.000 millones de euros, son solo la factura económica de una noche. El coste social de la pérdida de confianza en la seguridad del territorio es incalculable. Al cierre de este informe, el nivel del embalse de Valdecía se mantiene en una meseta crítica.
La estructura está experimentando lo que los ingenieros llaman histéresis estructural. El daño acumulado por la presión hidrostática máxima no desaparece cuando el agua baja, sino que deja debilidades permanentes en el núcleo de tierra de la presa. La próxima tormenta, el próximo ciclo de Dana, o incluso un pequeño sismo tectónico habitual en la zona, podrían ser el disparador definitivo. Mientras la Corporación Frutera del Atlántico insiste en que la presa funciona según su diseño, los habitantes de Bajamar y la Punta del Hidalgo miran hacia la montaña con la certeza de que el tiempo se agota. La estadística de 2006 en La Palma no fue una anomalía, sino un aviso que hoy, en abril de 2026, resuena con una fuerza aterradora bajo el rugido de los barrancos. El reloj sigue en marcha, y la ingeniería de 1906 es lo único que nos separa del abismo.